Hola, queridos televidentes, un programa más de Crónicas Baezanas y en esta ocasión nos vamos a centrar en la historia medieval de nuestra ciudad. Baeza es una ciudad muy importante del medievo, eso está claro. Recuerdo ahora la carta que el rey Alfonso VIII le dirige al Papa en 1212, hablando de que habían llegado a Baeza y Úbeda y que desde aquí al mar no había ciudades más importantes salvo Córdoba y Sevilla. Por lo tanto, es evidente que nuestra ciudad tiene un pasado medieval pues muy notable y hay que destacarlo. Y además ahí se va acercando paulatinamente el periodo de la conquista cristiana de la ciudad, del periodo de la incorporación de Baeza a la corona de Castilla, el 800 aniversario, que como es lógico tendremos que destacar como corresponde a una efeméride tan importante. Y para hablar un poco del proceso de conquista, algo del fuero, etcétera, hoy tenemos invitada a una persona especialista, medievalista, que es María Antonia Carmona Ruiz. María Antonia Carmona es una persona muy válida, conocedora de ese periodo de la Baja Edad Media de nuestro territorio con profundidad. Ella ha trabajado de primera mano en numerosos temas de ganadería, de estudios de señorío y también de nuestra ciudad. De hecho, ella editó, fue la editora del Fuero de Baeza, de esta edición facsímil que nuestro ayuntamiento con la Universidad de Jaén y con el apoyo y la idea del Club UNESCO de Baeza se publicó en el año 2010. Entonces, pues bueno, una persona, María Antonia, pues súper preparada para comunicarnos algunas de estas cuestiones que tenemos en la ciudad. María Antonia Carmona es catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla y decana de la Facultad de Geografía e Historia. Es una persona bastante ocupada, pero hoy ha querido estar con nosotros y ha aceptado con buen gusto pues el estar presente aquí. Así es que bienvenida, María Antonia. Y nada, gracias desde luego por tu buena disposición. Y bueno, ya entrando en materia, pues de este periodo, se nos acerca, como digo, esta efeméride tan importante de la conquista de Castilla de la ciudad, y yo quería preguntarte pues un poco que desde Albayasí o de Albayasi, es decir, de este rey o reyezuelo de la ciudad en la época musulmana hasta la conquista definitiva de Baeza, pues que nos destacaran los hitos más importantes o los elementos que consideres que debiéramos de recordar en estos momentos. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. He visto algunos de los programas que habéis hecho y me parecen magníficos y por lo tanto para mí es un honor y agradezco enormemente estar aquí y espero servir de algo en estos programas. Antes de hablar de la conquista de Baeza y de Albayasí, yo me retrotraería un poquito. Es decir, yo empezaría a hablar de las tres conquistas, ¿no? Porque Baeza efectivamente era una ciudad importante de la zona del Alto Guadalquivir, con un pasado histórico declarado de época romana y posteriormente. Y esa primera conquista que se va a producir precisamente en la época de Alfonso VII, en el momento en que empieza la decadencia del imperio almorávide. Es decir, los almorávides, que eran un grupo de guerreros de la zona del Atlas,
van a conquistar todo el norte de África, luego van a pasar a la península ibérica, aprovechando también una circunstancia de desintegración del califato, es decir, la época de Taifa, donde había un montón de pequeños reinos, y entonces en esa situación van a durar poco, porque posteriormente otro movimiento religioso también muy ultra radical, pues va a conquistar el territorio de los almorávides o los almohades. Entonces, en ese momento de desaparición del imperio almorávide y de la aparición de los almohades, vamos a encontrar el momento perfecto para Alfonso VII, que es el emperador, es decir, él quiere ser el que gobierne todo el territorio peninsular, para intentar expandirse. Entonces, en ese momento en el que se producen la denominada segundas taifas, va a aprovechar y en 1147, precisamente, en un avance que quiere llegar a Almería, empieza a atravesar todo Al-Ándalus. La verdad es que fue una campaña bastante suicida, porque la frontera estaba todavía muy al norte, y intentar conquistar Almería era simplemente un puerto de mar para salir al Mediterráneo. Por lo tanto, en esa conquista, pues no solamente conquista Baeza, conquista Úbeda y seguirá hasta Almería y conquistará Almería. Baeza estará en manos cristianas 10 años, desde 1147 a 1157, solamente 10 años, pero lo suficiente para empezar a crear una serie de instituciones, una organización, una población cristiana que desaparecerá en el 1157, es decir, en ese momento desaparecerá. Esa conquista de 1147, además, está muy vinculada, en el caso de Baeza, con una de las leyendas más importantes, más conocidas, que es la de San Isidoro, que se le presentó al rey la noche anterior a la conquista, y que precisamente dio lugar a la aparición de una cofradía, la cofradía del Pendón de San Isidoro, que se conserva en León, ¿no? Efectivamente, y hay algunos baezanos que pertenecen también a esta cofradía, y se ha creado recientemente en la Catedral de Baeza, en una capilla del claustro, pues la cofradía del Pendón dedicada a San Isidoro. San Isidoro, un personaje tan importante para la ciudad y para todo. Y la verdad es que reivindicarlo actualmente me parece magnífico, porque bueno, el primer patrón de Baeza fue San Isidoro. Claro, y efectivamente. Y según habíamos comentado antes, tú como decana creo que vas a recuperar un poco en tu facultad el patronazgo de San Isidoro, ¿no? Sí, claro. Es que bueno, y en el caso de mi facultad es que lo tenemos en el escudo de la universidad, a San Isidoro. Claro. Con más razón todavía. Es un personaje muy importante, y la catedral se crea sobre la mezquita Aljama, o la mezquita mayor que había en Baeza, con esa advocación. Claro que va a durar muy poco tiempo. Exactamente, solamente 10 años. Creo que también se hizo un monasterio dedicado a San Isidoro, aprovechando esa coyuntura, que eso duró solamente 10 años porque era prácticamente una situación suicida, es como una pequeña franja desde Baeza hasta Almería, que cuando llegaron los almohades pues lo aniquilaron a todos. Y de hecho el pobre Alfonso VII murió debajo de un árbol, volviendo de estas tierras para Castilla. Bueno, y una vez que se pierde la ciudad de nuevo, quizá un hito importante el de la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? El de 1212, no sé qué. Sí, aquí tenemos un cuadro muy importante en Baeza, un cuadro de finales del 16, de los primeros años del 17, de Bolaños, que actualmente está en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Esa gran batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? Es también clave para debilitar el poder almohade, ¿no? Exactamente. Este ya es Alfonso VIII. Esto va de Alfonso, ¿no? Sí. Alfonso VIII, en el año anterior a la batalla de las Navas de Tolosa, va a intentar conquistar el territorio. Él en 1195 había sufrido una derrota bastante fuerte, que fue la batalla de Alarcos,
Y a partir de ese momento, bueno, pues hay una situación en la que los almohades más o menos controlan el territorio. Entonces, en el año 1211, con una visión un poco de cruzado, que era la que tenía Alfonso VIII, decide empezar a conquistar territorio, rompiendo la tregua, porque había una tregua con los almohades en la que no, y rompe la tregua. Entonces, en esa situación, pues poco después, y en ese ataque de uno a otros, vamos a ver cómo se va a producir un contraataque por parte de los almohades y va a haber, pues, toda la zona de Sierra Morena prácticamente va a ser arrasada por unas tropas o por otras, sin llegar a ningún avance territorial por ninguno de los dos. De tal manera que al final va a ser una batalla la que dirima. El final no, porque realmente la batalla, la importancia es más simbólica que real. Desde el punto de vista territorial no supone absolutamente nada para los cristianos. Es decir, después de la batalla, que ganaron los cristianos por santa casualidad, es decir, porque encontraron un paso por donde entraron las tropas y sorprendieron a los musulmanes. Y a consecuencia de esa batalla, los almohades salieron despavoridos y los cristianos avanzaron hacia Baeza. En Baeza, cuando se enteran que van por ellos, los baezanos se van a ir a refugiar a Úbeda. Y en Baeza solamente quedan los ancianos y enfermos. Y van a hacer una matanza. La verdad es que los cristianos van en la mezquita lo van a quemar y van a hacer una matanza. Y luego van a ir a Úbeda e igualmente van a intentar arrasar. Posteriormente, sorprendentemente, se van. Es decir, no consolidan esas victorias, sino que se van a ir. No se sabe exactamente las razones, se han dado mil argumentos, pero la realidad es que desde el punto de vista territorial, como ya he dicho, no supondrá avance porque ni Baeza ni Úbeda va a permanecer mucho tiempo en manos cristianas. Y además, para los almohades tampoco supuso ningún avance territorial. Lo que sí se estaba viendo ahí ya también es el inicio de la crisis del Imperio almohade. El momento en el que es una primera derrota, en la que intervienen gran cantidad de tropas musulmanas que vienen no solamente de todo el territorio de Andalusí, sino también del norte de África, y que posteriormente empieza la decadencia del Imperio almohade, coincidiendo con una decadencia de los cristianos. Es decir, a partir de la Nava de Tolosa se puede decir que se produce una entente. En 1214 muere Alfonso VIII y empieza una crisis política en Castilla muy fuerte. Y coincide con una crisis política en la almohade, entonces se queda en tabla, de alguna manera. Tendríamos que esperar entonces al reinado de Fernando III, en que ya va a definir un proceso de conquista, de intervención, un poco en una figura clave que nos puedes decir un poco de la figura de Fernando III, la relación, digamos, de Albayazid con Fernando III y que todo va, digamos, a desarrollarse y a concluir en la conquista definitiva de la ciudad, que también después, en cuanto a la fecha, me gustaría preguntarte si 1226, 1227, en fin. Pues mira, Fernando III, efectivamente en 1214 muere Alfonso VIII y se inicia una crisis política de sucesión muy fuerte porque su hijo tenía muy pocos años, era un niño, Enrique I, para colmo muere pronto de un accidente jugando, parece ser que le pegaron una pedrada a la cabeza y lo mataron. La que le va a suceder será su hermana Berenguela, era una mujer, y ella decide dejarle el trono a su hijo Fernando III. Eso estamos hablando en 1217. En 1217 Fernando III, que es hijo de un leonés, de Alfonso IX, no es bien recibido en Castilla. Por lo tanto, entre esa fecha hasta 1224 no consigue asentarse en el trono político de Castilla, el rey de Castilla, 1224, y a partir de ese momento decide reiniciar las campañas militares. ¿Por qué decide reiniciarlas? Precisamente porque en Al-Ándalus había producido
un grave problema político. El califa anterior, el que en las crónicas cristianas llamaban Mira Mamolín, que aparece, bueno, pues Abu Yusuf Yaqub muere, y su sucesor en el norte de África, un califa, no están de acuerdo en Al-Ándalus con ese nombramiento. Entonces hay otro califa, que es otra persona que era de la familia real, era el nieto del anterior califa, que se va a levantar y se va a proclamar califa. Es Al-Adil. Bueno, Al-Adil, que era gobernador de Murcia. En medio está también Al-Bayasi, que pertenecía a la familia real también. Él era gobernador de Jaén. Y cuando el califa nuevo del norte de África, que se llamaba Al-Maghlub, llega, lo quita como gobernador de Jaén, con lo que él se va a aliar con el califa de Murcia, ¿no? 1224, pero este señor, voy a contar un poquito quién es. Bueno, él es conocido como Al-Bayasi, el baezano, como sus 9 hermanos, los baezanos. Su padre, al parecer, había sido gobernador de Baeza, eran, como ya he dicho, miembros de la familia real almohade, y por eso eran conocidos como los baezanos. Él fue gobernador de Jaén y su hermano, uno de ellos, fue gobernador de Valencia. Entonces ellos dos se van a aliar con Al-Adil pensando tener beneficios. Es decir, Al-Bayasi lo quitan de gobernador de Jaén y dice, bueno, pues esto me va a dar. Pensaba ser gobernador de Sevilla, pero Al-Adil lo pone de gobernador de Córdoba, cosa que parece ser que le molestó. No se sabe exactamente, la realidad es que se va a levantar contra el califa almohade, con el califa Al-Adil, y lo que va a hacer es proclamarse rey y empezar a conquistar territorio. Estamos hablando de 1224. En ese momento, rápidamente Al-Adil va a atacarlo y va a recuperar buena parte del territorio que el baezano había conquistado, y se va a quedar solamente como reducto Baeza, como Baeza, y va a empezar a negociar con Fernando III. La primera negociación, pues empieza a intervenir Fernando III. O sea, Fernando III a lo mejor dijo, es la ocasión perfecta. Y en esos acuerdos, pues lo que va a dejar es algunos destacamentos en diferentes lugares, y le va a ayudar a conquistar. Es decir, Fernando III ayuda a Al-Bayasi a conquistar territorios en la zona central de Al-Ándalus, entre Córdoba y Baeza aproximadamente, y él a cambio se va a quedar con una serie de plazas, algunos territorios concretos. Ese va a ser el primer negocio. El segundo va a ser en 1225, que es el conocido como el Pacto de las Navas, porque se van a reunir en Burgalimar, y allí Al-Bayasi se convierte en vasallo del rey de Castilla. Y como vasallo, hay unas pinturas del siglo XVIII, algunas inéditas, y en fin, que algunas tenemos la oportunidad de tenerlas detrás de nosotros, en donde se ve el momento un poco en que Al-Bayasi se presenta ante Fernando III en el pacto que nos está hablando. Sí, exactamente, el Pacto de las Navas, en la que eso se convierte en vasallo. Un pacto muy parecido al que hizo posteriormente el rey de Granada, que sería luego rey de Granada, que es la misma política que hizo Al-Bayasi. Lo que pasa es que al rey de Granada le salió bien, porque el rey de Granada siguió manteniéndose en el él se había levantado en Arjona, se convirtió en rey de Arjona y pactó luego con Fernando III, un pacto muy parecido. Lo que pasa es que a Al-Bayasi no le salió bien, porque Al-Bayasi el problema que tuvo es que a lo mejor era muy pronto, no sé si era un carácter demasiado egocéntrico. La realidad es que empezaron a producirse conquistas, algunas muy crueles. Por ejemplo, en la zona de Loja pasaron a la población a cuchillo, y son crueles en muchos casos. Es muy simple. El sistema de guerra de esa época era muy simple: o te rindes o te aniquilo. Muchas veces la aniquilación eran bestiales, simplemente con el fin de que el vecino viera lo que ha pasado al suyo y automáticamente se rindiera, y es lo que hacían. Por eso muchas veces las conquistas son tan rápidas, porque
se ensañan con uno y los demás empiezan a rendirse rápidamente. Y en relación a ello, pues él se va a crear muchísimos enemigos dentro del propio territorio de Andalusí, como comprenderá. Es decir, él está pactando con un cristiano y está conquistando territorio a partir del cristiano. Entonces, el levantamiento contra él se va a producir, si el pacto es en 1225, en 1226, o sea, poquito después, Fernando III, dentro de esos pactos, le exige que le entregue 3 castillos, que son el de Burgalemar, el de Capilla y el de Salvatierra. Burgalimar se lo entregan sin problema. Salvatierra, la población se pone un poquito tensa, y los de Capilla dijeron que no se entregaban al rey cristiano. Entonces, porque bueno, ser conquistado por un correligionario, vale, pero que un cristiano llegue allí y ponga su campamento, pues no le hace tanta gracia, ¿no? Entonces, en esa situación, Fernando III cerca Capilla, y mientras Al-Bayazid había llegado a Córdoba, había conquistado Córdoba, es decir, seguía conquistando territorio. En Córdoba se le levantan pensando, si este señor está atacando Capilla, a lo mejor pueden venir contra nosotros. Se levantan contra Al-Bayazid sale por patas, se puede decir, hasta Almodóvar, y allí le cortan la cabeza, ¿eh? Entonces, realmente su reinado, entre comillas, duró prácticamente 2 años, ni siquiera, porque el primer año lo que tomó se lo quitó el califa, lo otro se le van a levantar. Por eso es que en algunos libros aparece como reyezuelo, porque realmente un control, un gobierno de ese territorio no tuvo. Es decir, podía llamarse nominalmente rey, y las crónicas castellanas, la crónica latina, lo llama rey, ¿eh? Y nominalmente lo puede llamar rey, pero un rey sin corona prácticamente, porque no le duró nada. Bueno, y ya nos vamos enfocando después de todo eso a la conquista ya definitiva de la ciudad. Tradicionalmente se hablaba de 1227, pero ya sabemos por distintos estudios y recientes y campañas militares que es 1226. ¿Tú qué nos dices de ese proceso de conquista? Bueno, yo lo escribí en el artículo que hay en el foro, de hecho lo escribí en su momento, en 1226. Muy simple. Analizando todos los movimientos. El problema del año 1227 lo crea la primera vez que se dijo la fecha, porque las crónicas cristianas nunca dicen el año exacto, no dicen el año. Ni la musulmana lo que dicen es el mes, el día del mes, el 1 de diciembre, ¿eh? No dicen la fecha exacta. Pero haciendo un análisis pormenorizado de toda la campaña que hizo Julio González en un artículo magnífico que ya tiene años, se llama Las conquistas de Fernando III, ¿eh? Bueno, pues se puede ver perfectamente que es el año 26. El único que dijo el año 27 fue Argote de Molina, bastante siglos después, sin ningún tipo de argumento. Pues a lo mejor hizo un cálculo por encima y le salió esa fecha, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde entonces, desde Julio González, que fue el segundo que dijo una fecha y razonada y argumentada, todos los investigadores y todas las investigaciones dan por válida esa fecha de 1226. Recordemos que Argote de Molina, Gonzalo Argote de Molina, vive en el siglo XVI y publica su Nobleza de Andalucía en 1588. Y claro, se convirtió prácticamente en fuente, claro, desde el siglo XVI en adelante hasta el artículo de Julio González del siglo XX, pues todos los autores, Jimena Jurado, etcétera, pues se ha repetido la fecha. Entonces yo creo que ahora que se acerca el 800 aniversario, pues debemos darle la vuelta y hacer justicia a la verdad histórica. Claro, que eso es lo que siempre se busca. Exactamente. La verdad histórica es 1226, pues el 800 aniversario de la conquista de nuestra ciudad es el 2026. 30 de noviembre o 1 de diciembre, tampoco se sabe exactamente. Sí, pero desde el punto y hora en que se hace como patrón de la ciudad a San Andrés y se le da la aspa para que, según se dice,
todos los nobles y infanzones que participan en la conquista pues tengan en la orla de su escudo las aspas de San Andrés, pues está claro que por lo menos por parte de los cristianos está muy marcado el 30 de noviembre. Entonces yo creo que debemos ir trabajando desde la corporación municipal y de las instituciones culturales de nuestra provincia, pues para celebrar las efemérides una vez que se han descartado de manera rigurosa y científica, digamos, 2227, pues poner un poquito de orden y es una fecha redonda para poder empezar a hacerlo. Sí, perfecta. Bueno, entonces, bueno, podríamos hablar un poco, si te parece, o no sé si ya de la conquista o algunos elementos, pues para recordar, una vez que se produce la conquista, se pone en práctica una nueva administración, una nueva sociedad, la Iglesia tiene mucha importancia, lógicamente, puesto que se instituye aquí la sede episcopal, que ya desde el siglo VII había estado, una vez que vino a menos la ciudad ibero-romana de Cástulo, y que, bueno, pues se va a nombrar al primer obispo Fray Domingo, ¿no? Es decir, no sé si... ¿Hablo un poquito de la conquista o de lo que tú Bueno, yo de la conquista es muy simple. Simplemente, como estaba hablando de entrega de plazas, precisamente en el caso de Baeza, Fernando III le entregaron el Alcázar. El Alcázar, que era un espacio, como todo el mundo conoce, bastante amplio, y allí se quedó una guarnición de cristianos rodeado de musulmanes. Cuando al-Bayazid lo matan en Almodóvar, automáticamente la población se rebela, ¿no? Se rebela e intenta ocupar el Alcázar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, al final iban a ir tropas de Jaén para ayudar a la conquista de la ciudad, porque la guarnición del Alcázar permaneció allí, la ciudad la perdieron, obviamente, y entonces sorprendentemente los jienenses se fueron. Y entonces llegaron las tropas de Fernando III y ya automáticamente ocuparon la ciudad sin problema. Es decir, no hay un ataque fuerte ni una matanza excesiva por ningún lado. Los musulmanes la abandonaron en este caso. Ahí habría que meter, bueno, aunque no lo vamos a decir, pero esa tradición que habla de que se le cambia la herradura, de que sale por la noche, etcétera, etcétera. Bueno, que la hemos leído y la es muy bonita y que, pero que ya está, que bien, pero que... Y luego, después de la conquista, lo primero, siempre se consideró Baeza ciudad. Muchos sitios, Sevilla, no sé cuánto. Baeza tiene el conocimiento de ciudad porque fue ciudad episcopal y, por lo tanto, desde el primer documento que se conserva de 1231 aparece nombrada como ciudad. Eso es importante que lo reivindiquemos como baezanos, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues a partir de esa conquista en 1226, finales de 1226, además que se prolongó la campaña, ya estamos en invierno, y se prolongó bastante. Empieza una organización. En primer lugar, traer pobladores. ¿Cómo vienen los pobladores cristianos? Pues entregándole casa y tierras. Entonces, parece ser que todo el territorio se establece, se organiza el territorio, es decir, un gran espacio en el que había una serie de pequeñas aldeas, en pequeñas en ese momento, que van a pertenecer a Baeza. Y luego, pues, zona de cultivo y zona de espacio de ganadería. Aquí, por la zona, bueno, pues es una zona rica, fértil, pero también tiene una zona también de pasto importante. Y aparte de eso, se le va a dar una normativa a esos pobladores que van a llegar, una normativa, y ahí va el fuero. El fuero que se le va a dar fuero de Cuenca. ¿Por qué se da el fuero de Cuenca? Esa es otra de esas polémicas que hay. Pues el fuero de Cuenca no solamente se le va a dar a Baeza, sino que se le va a dar prácticamente a todas las ciudades del Alto Guadalquivir, a excepción ya de Jaén y Arjona, que se conquistan más tarde. Entonces, todas las que se van a conquistar en la primera tacada, como yo digo, en el primer momento, todas reciben el fuero de Cuenca. Es un fuero extenso, y se llama de Cuenca porque es el de Cuenca. Es que el de Cuenca, de hecho, el original era como una especie de borrador con una N donde tenían que poner los nombres de los topónimos. Hay algunos artículos que vienen lugares de Cuenca.
que pertenecen a Cuenca. O sea, que el copista cuando copió no se dio cuenta de cambiar las cosas. Entonces es el fuero de Cuenca tal y como, con alguna variante, etcétera, pero es igual. Y ese fuero es extenso y da muchísima autonomía al concejo que se va a crear, el ayuntamiento. Es decir, se va a organizar un sistema de gobierno con muchísima autonomía. Perdón, que ese sistema de gobierno es un concejo abierto en ese momento. Exactamente, un concejo abierto en el que pueden participar, entre comillas, todos los vecinos. Se le da privilegio a los que tienen caballos, a los caballeros, que pueden ser caballeros hidalgos o simplemente una persona que tenga dinero y tenga capacidad de tener un caballo. Y a esa gente le dan más ventaja. Y por lo tanto, bueno, pues ese hecho de ser abierto pues da autonomía que luego los reyes van a intentar quitarle a lo largo del tiempo, realmente. Y por eso pues siempre han tenido el orgullo de tener su fuero, los baezanos, el fuero de Baeza, y sistemáticamente estaban pidiendo que lo confirmaran, que lo ratificaran, aunque luego llegará un momento que quedó obsoleto, obviamente. Bueno, pues entonces el fuero de Cuenca se da en esta zona. Precisamente no se sabe exactamente por qué se autoriza. Se supone principalmente porque es una zona eminentemente agraria, con un desarrollo agrícola muy fuerte, ganadero también, y es un fuero que viene perfecto. Es un fuero de frontera, son las primeras conquistas en Andalucía, y entonces dentro de la organización, que necesita atraer a mucha población, pues buscan fueros que sean atractivos a la gente. Es decir, si tú te vas allí vas a vivir mejor que donde estás, ¿no? Claro. Luego utilizarán el fuero de Toledo. A partir de la conquista de Córdoba en 1236 empiezan a utilizar el fuero de Toledo. ¿Por qué utilizan el fuero de Toledo? Son ciudades más grandes y además es un fuero muy básico, no como este que es así, el otro es muy básico. Tiene un montón de normativas de los derechos, los deberes, todo. El otro es muy básico y el rey puede meter la mano todo lo que quiera, ¿no? Porque puede poner normas que no van contra fuero, porque es muy básico y además es más vinculado a ciudades. De hecho, el fuero de Baeza, de la organización del Concejo, dice muy poquito y van a tener que luego hacer normativas propias de organización, que serán las ordenanzas municipales. Claro. Ordenanzas municipales que empiezan a partir del siglo XIV. Bueno, pues se le da el fuero, se crean las parroquias, se hacen en principio 10 parroquias, luego se incorporarán más y luego también se crearía la colegial en la catedral. Es decir, una estructura importante desde el punto de vista eclesiástico que está asociada a las catedrales o la iglesia mayor. Siempre se dedicaba en ese periodo a Santa María, normalmente, y es lo que tiene nuestra catedral, y que se cambia la denominación de San Isidoro pues a Santa María. Y bueno, también tenemos todavía en la que sustituyó a la colegial de Santa María, en la actual iglesia de San Andrés, de Santa María del Alcázar y San Andrés, todavía aparecen los escudos de los famosos infanzones, que tiene toda una historia también larga, ¿no? No sé si nos quiere decir de estos personajes, vamos, que intervienen en la conquista de la ciudad y que ha dado mucha literatura también sobre el número de los infanzones, sobre si todos los que estaban o no. No sé si nos quieres comentar algo de... Bueno, muy brevemente, pero sí. Es verdad que todo el mundo cuando va al Alcázar, a San Andrés, ve ese arco que reproduce el que Jimena Jurado comentaba que estaba en el Alcázar, ¿no? Entonces, en el libro de Jimena Jurado hay una reproducción muy bonita sobre ese arco, con todos los nombres, y dice que eran 300 infanzones, que son los que conquista Baeza. Parece ser que, curiosamente, dice Baeza y Úbeda, o sea, mezcla dos territorios que tardan con años diferentes de conquista, que los separan unos cuantos años, y indistintivamente. Y luego muchos de esos nombres aparecen en otra lista que Jimena Jurado da para Arjona.
Sí. Él hizo una historia de Arjona y algunos nombres aparecen también. Puede ser gente que luego cuando la conquista de Arjona se fueran para allá, puede ser. Pero luego, curiosamente, esos nombres no aparecen, ninguno de esos nombres aparece en los primeros documentos que se conservan de Baeza, ninguno de esos nombres aparece por ningún lado. Entonces, por eso... nunca vamos a decir que no es verdad, no es cierto, claro. Pero pues a lo mejor algunos nombres sí y luego se le fueron añadiendo otros con intereses concretos por parte del concejo. Hace poco se ha publicado un estudio en el que analiza y describe uno a uno y habla de que digamos que algunos personajes de la oligarquía, digamos, de la ciudad en periodo posterior a la conquista, pues dan pie para introducir su apellido y demás, y en fin. Bueno, en definitiva, es un periodo muy interesante en donde ya se desarrolla la vida en la Baja Andalucía, en un proceso que paulatinamente irá incrementando su población, sus características. También ya sabemos que se crea la Compañía de los 200 Ballesteros del Señor Santiago, porque la manera de organizar militarmente el territorio es muy diferente a cualquier comparación con la actualidad. Entonces, pues había una serie de personas que tenían que tener su caballo, su armadura para ayudar al rey cuando se lo pedía. En definitiva, pues un periodo, el de la Edad Media, muy rico, que tiene muchísimos matices y que, como es lógico, da pie para en su momento analizar toda la cuestión de producción agroganadera, de producción, la lucha de frontera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que con esta primera toma de contacto sobre la Edad Media y viendo las pautas fundamentales del proceso de conquista de la ciudad, pues yo creo que puede ser para terminar. No sé si quiere añadir alguna cosa, María Antonia, algún perfil, alguna... Una cosa que del fuero que se me ha olvidado, que es un fuero de frontera, y que Baeza fue frontera hasta la final. De hecho, bueno, pues las huestes baezanas, con los ballesteros precisamente, y el resto de la población, participan continuamente en la guerra contra Granada. Y comentar eso, que la sociedad era una sociedad de frontera. Sociedad de frontera, claro. Organizada en caballeros y peones. Claro. O sea, el tipo de organización no es de otro tipo. Socialmente eres caballero o peón. Recordad que antes también lo ha dicho María Antonia, los términos concejiles de Baeza son muy amplios. Se le da en 1231, que está el documento, que lo pudimos ver en otro programa sobre el archivo, y entonces es que Baeza tenía un alfoz, un territorio, un concejo muy amplio, y el fuero de nuestra ciudad se aplica a las aldeas, villas y demás de todo nuestro entorno. Así es que, en fin, es un ámbito bastante grande y, como acaba de decir la profesora Carmona, pues con una gran frontera con el reino que se estaba constituyendo, que se constituye pocos años después de la conquista de Baeza y después del Pacto de Jaén, el reino nazarita de Granada. Exactamente. Así es que, bueno, pues con esto este programa lo terminamos y seguiremos desentrañando y dando a conocer pues cosas de nuestra historia, de nuestro patrimonio, por supuesto, de Baeza, porque es muy rico y entonces tenemos esta oportunidad para hacerlo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Venga, gracias a ti.